como miembros de una familia, gocémonos con los que se gozan. Así que presentémonos este día y recordemos, dice: creo en un solo Dios, manifestado en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Creo en mi Biblia, que es la palabra inspirada y revelada por Dios para conocer y hacer su voluntad. Veraca es mi casa espiritual donde les sirvo y estoy siendo preparado para el jarpazo. Oremos. Padre que estás en los cielos, bendecimos y alabamos tu nombre, Señor. Nos gozamos delante de ti, nos gozamos, nos deleitamos en tu presencia, Señor. Hemos presentado nuestra alabanza, nuestra adoración. Hemos recibido también de ti consuelo, sanidad, gozo, paz, fortaleza. Gracias, Señor. Pero también queremos escuchar tu palabra, y este es un momento de obediencia para nosotros. Es un momento, Señor, en el que nosotros nos acercamos a ti para oír esa palabra que tú tienes para nosotros, y te decimos: Señor, habla, que te obedecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, papito amado. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Como estamos en tiempo de lluvia, ¿verdad? Estamos en invierno, y la palabra también nos habla acerca del invierno, nos habla acerca de la lluvia. Entonces dice Isaías capítulo 55, verso 10: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y cuando la riega, la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Esta palabra es hermosa, mis hermanos, igual que todas, ¿verdad? Pero hoy, como voy a hablar algo que tiene algo que ver con esto, dice que la lluvia desciende del cielo, ¿verdad? Baja la lluvia, riega la tierra, y por la ley de la naturaleza sabemos que esa lluvia vuelve a subir a través de vapor y se convierte en nubes. Pero entonces dice la palabra que esa lluvia, esa agua, no regresa allá arriba, sino ha hecho su trabajo que tiene que hacer aquí en la tierra, de regar. Y cuando la riega hace, oiga bien, esa lluvia que uno a veces, hermanos, y que el Señor nos perdone, porque nosotros a veces nos molesta que esté lloviendo. A veces, ay, qué feo está el día, está lloviendo, y como que no quisiéramos que lloviera. Para empezar, el Señor dejó un tiempo para llover y un tiempo de calor, de sequía. Y entonces debemos de aprender a convivir con eso y a estar agradecidos con el Señor. Hay algunos lugares donde no llueve y la gente está sufriendo, y aquí tenemos abundancia de lluvia, gracias a Dios. Entonces debemos de saber que todo tiene su tiempo, dice Eclesiastés. Todo tiene su tiempo, y el tiempo de la lluvia es para venir, para regar la tierra, pero para hacerla producir. Entonces dice: y da semilla al que siembra. ¿A quién da semilla? Se los pongo de otra forma. ¿A quién da semilla? Al que trabaja. ¿A quién da semilla? Ahí claramente dice: al que siembra. Y entonces dice el apóstol Pablo en otro lado: el que siembra escasamente cosechará, y el que siembra abundantemente cosechará. Entonces el Señor nos está diciendo: si tú siembras, yo te doy más semilla. Si no siembras, no te voy a dar semilla. Cuando tú siembras, dice ahí que la tierra va, o esa semilla que sembramos va a germinar. Y cuando esa semilla germina, va a producir. Entonces es
Si tú siembras, vas a recoger cosecha. Ahí dice: pan al que come. Entonces tenemos que saber, hermanos, que en realidad, mis hermanos, tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar. Al que siembra se le va a dar semilla. Y la tierra va a producir porque la tierra recibe la lluvia. Cuando la tierra recibe la lluvia, tiene que producir. Es por ley natural. Dios lo dejó así. Entonces, ahora nosotros somos tierra. Y la semilla de la palabra está siendo sembrada en nosotros. Tenemos que producir. Tenemos que producir. Y el Señor nos va a seguir dando semilla. Nos va a seguir dando más palabra. Y nosotros tenemos que producir. Tenemos que dar fruto. Hermanos, no es posible que estemos recibiendo palabra, recibiendo semilla. Y estamos recibiendo la lluvia. Estamos recibiendo bendición tras bendición tras bendición, y que no demos fruto. Entonces el Señor va a decir: bueno, ya no te voy a dar más semilla, ya no te voy a dar más pan. Todo se vuelve un ciclo virtuoso. Nosotros sembramos, el Señor nos da semilla. Nosotros producimos, el Señor nos da pan. Y entonces dice el verso 11: así será mi palabra. Así como esa semilla y así como esa tierra que produce, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Entonces hoy, por ejemplo, hubieron 3 profecías. Y la palabra dice que Samuel no dejaba caer a tierra ninguna palabra de las que le daba el Señor. Las guardaba en su corazón, las creía, las tomaba y vivía en base a eso. Entonces debemos de estar atentos a la palabra que el Señor nos da. El Señor nos da palabra, la misma palabra lo dice. El Señor, habiendo hablado de muchas maneras. ¿De qué forma nos habla el Señor? Nos habla por su palabra, nos habla por la alabanza, nos habla por alguien que encontramos en la calle, que ni conocemos. De repente nos dijo algo y el Señor nos estaba hablando a través de esa persona. El Señor nos habla a través, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y por eso también dice que nadie tendrá excusa y decir: es que a mí nadie me habló de Dios, porque la misma naturaleza nos habla. Entonces, recibamos esa palabra. No me refiero a la palabra de hoy, me refiero a que siempre estemos atentos a escuchar. ¿Qué día fue que hablé de oír? El domingo, ¿no? O el jueves. Oír, oír, oír es un mandamiento. Oír es oye, pero oye con la intención de obedecer. Entonces oímos la palabra, la ponemos por obra, la ponemos por práctica, y el Señor dice: te voy a dar más. Y abundamos más en el fruto, en producir lo que el Señor nos está dando. Y el Señor nos bendice más, nos bendice más. Entonces el Señor quiere bendecirnos. El Señor quiere que caiga la lluvia sobre ti. Y recuérdense, cuando hablamos de lluvia, hablamos de bendiciones. El Señor quiere enviar la lluvia sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu casa, sobre ti. Pero esa lluvia se va a detener si nosotros no producimos, si nosotros no somos hacedores de la palabra. Entonces yo quiero hablar, hermanos, esta noche, quiero hablar acerca de el poder glorioso de la palabra. ¿Cómo el Señor hace que su palabra sea tan poderosa, hermanos? Y entonces el rema de esa noche sería: la palabra que nos da el Señor por diferentes medios, de diferentes formas,
esa palabra que el Señor te da a ti y me da a mí, no va a regresar. O sea, la palabra regresa al Señor después, así como la lluvia sube otra vez en vapor. La palabra va a regresar otra vez al Señor, porque es de Él la palabra, pero no sin antes haber hecho una obra en nosotros. Y nosotros somos los responsables de dar fruto, un fruto agradable, un fruto apacible para el Señor. Entonces miren pues, San Juan capítulo 20 verso 30 dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. O sea, nos está diciendo que el Señor hizo muchas señales, pero después dice: las cuales no están escritas en su palabra. O sea, los escritores de la Biblia escribieron algunas cuantas cositas. No es que escribieron la mayor parte, escribieron un poquito. Escribieron solo lo necesario, solo lo que el Espíritu les mandaba que escribiesen, pero entonces quedó mucho sin poderse escribir. En otra parte dice que si se escribiera todo lo que Jesús hizo y todo lo que dijo, no cabrían los libros en el mundo. Entonces es tanto lo que Dios hizo, las señales que Jesús hizo, pero solo se escribieron algunas. Entonces dice el verso 31: pero estas, ¿cuáles? Las que sí se escribieron. Pero estas se han escrito. Miren cuál es el propósito por el cual el Señor dejó que se escribieran algunas. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el que habría de salvar al mundo. Entonces dice el Hijo de Dios. Entonces, si cuando dice el Cristo, que Jesús es el Cristo, es creer que Él es el Mesías, creer que Él era el que había de venir a dar su vida. Y el Hijo de Dios es el que dio su vida, el que murió en la cruz, el que derramó su sangre para perdonarnos, para limpiarnos. Entonces, eso es lo que tenemos que creer. No está hablando de para que creáis que existe Dios. Eso dice la palabra. Hasta los demonios lo creen y tiemblan. Entonces, cuando hay algún ateo, triste su caso, que ni siquiera cree en Dios, le ganan los demonios todavía, porque los demonios sí creen. Entonces nosotros tenemos que creer. Bueno, ya creemos que Dios existe, pero no es solo eso, es creer en lo que Él dijo, en lo que Él prometió, en lo que dijo que hará. Entonces Él ha hecho un montón de promesas para nosotros. Él dijo: yo volveré. Tenemos que creer eso, que Él volverá. Él vino y dio su vida. Tenemos que creer eso, que Él dio su vida, que dio su vida por nosotros para salvarnos, tomó nuestro lugar. Pero Él volverá, ya no en relación al pecado. Él volverá como juez justo. Él volverá, dice la palabra, Él vendrá con su galardón para dar a cada uno según sus obras. Entonces también eso lo tenemos que creer. Dice Hebreos que tenemos que tenemos que creer no solo que Dios existe, sino creer que Él es galardonador. ¿De quiénes? De los que estamos aquí, de los que le buscan. Solo por el hecho de haber venido a la iglesia ya tenemos un galardón. Hay galardón. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Hay galardón, hay premio, hay recompensa solo por el hecho de haber venido. Él es recompensador de los que le buscan. Entonces dice: y para que creyendo, otra vez insisto, ¿creyendo qué? Creyendo todo lo que Él ha dicho. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces Jesús lo dijo en otro lado: yo he venido
para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Entonces, hermanos, nosotros antes de conocer al Señor, antes de entregarle nuestra vida a Él, nosotros, hermanos, sí teníamos vida, pero como dirían por ahí, una vida chalata, ¿verdad? Hermanos, ¿qué vida podíamos tener nosotros? Sin esperanza. Y ahora yo entiendo, yo digo, si aún ahora ya conociendo al Señor y tengo la esperanza, pero entonces me doy cuenta que tan lejos estoy todavía del Señor, que hay tantas cosas que no sé de Él, y cada vez que leo su palabra, ala, qué bonito esto, digo yo, y me deleito en su palabra, me deleito conociendo más del Señor, pero entonces conozco más de su amor, conozco más de su misericordia, pero todavía me falta mucho, hermanos. Hay mucho que seguir conociendo y experimentando. Y conoceréis al Señor, pero conocerlo, no simplemente saber qué es lo que dice la Biblia de Él, sino vivirlo. Entonces, que tengamos vida, que tengamos una vida abundante. Pero aquí habla de señales. Dice, hizo muchas señales, pero ¿para qué hizo esas señales? Para que, decía, hizo muchas otras señales, pero no están escritas. Pero aquí dice, pero las que se escribieron es para que creamos y para que tengamos vida. Entonces, hablando de esas señales, cuando Jesús convierte el agua en vino, dice, cuando Jesús convierte esa señal, miren, esa era una señal. Jesús convierte el agua en vino, una señal. Pero esa señal se tiene que convertir en un milagro. O sea, el milagro no es que el agua se convirtió en vino. Ahorita les voy a mostrar cuál es el milagro. Leámoslo. Lo que tenemos que encontrar ahí es el milagro. Ahí hay un milagro. Y el milagro no es la transformación de agua a vino. Dice San Juan 2:11. Este principio de señales, o sea, el agua, la conversión de agua en vino, es la primera señal. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. A ver, esto está escrito después de haber convertido el agua en vino. Entonces está diciendo, el agua en vino fue una señal. Pero ¿para qué sirvió esa señal? O sea, el Señor siempre que predicaba, después había una señal. O sea, cuando se predica la palabra, tiene que haber algo, porque si no es hablar cualquier cosa. Entonces, aquí dice, manifestó su gloria. ¿Cuál es el milagro? Eso hizo que los discípulos, ¿quiénes, hermanos? Los discípulos. O sea, quiero que lo repita porque así ustedes mismos se dan cuenta. No fue la gente, fueron sus discípulos. Pregunto, ¿los discípulos creían en él? Sí, porque por eso eran sus discípulos. Desde el momento que decidieron seguirlo a él, hermanos, llega con Pedro, Jacobo y Juan y les dice, síganme. Y dice la palabra, y ellos al instante, dejándolo todo, dejaron las barcas, dejaron sus redes, dejaron todos los peces que habían pescado, lo dejaron todo. Vamos pues, y siguieron al Señor. ¿Por qué lo siguieron? Porque creyeron en él. Pero esos mismos discípulos, que después el agua es convertida en vino, entonces dice, vieron la gloria manifestada de Jesucristo y creyeron en él. ¿Qué creyeron? ¿Qué creyeron? Porque ya habían creído en él. Entonces, ¿qué creyeron? Creyeron en lo que él les decía. Creyeron en sus promesas, creyeron en su palabra. Ese es el milagro. El milagro es
que cuando Dios habla, se tiene que manifestar su gloria. Y nosotros tenemos que creer en Él. No, creer más que en Él, porque creemos en Él, ya sabemos, Dios existe. Creerle a Él. Creerle a Él. Entonces, hermanos, yo les puedo asegurar que nosotros todavía nos falta mucho que creerle a Él. ¿Por qué razón nos preocupamos tanto cuando no tenemos dinero? ¿Por qué nos preocupamos? Mateo capítulo 6, como por ahí del versículo 25, dice, empieza hablando de mirad las aves del cielo que no trabajan, pero tienen comida. Y entonces dice, ustedes no se preocupen por qué van a comer, qué van a beber o qué van a vestir. No se preocupen por eso, porque Dios sabe que ustedes tienen necesidad de eso. Entonces dice el verso 33, mas buscad primero a Él, el reino de Dios, su justicia. Y entonces todas estas cosas, comida, bebida, ropa, casa, vacaciones, todas estas cosas, ¿qué dice? Vendrán por añadidura. Pero nos preocupamos tanto por buscar las añadiduras. En Samá, el día domingo, hubo una profecía y decía, pídeme y yo te voy a dar lo que me pidas, pero no me pidas para tus deleites, porque esos son añadiduras. Pídeme lo espiritual, yo te lo voy a dar y juntamente con ello te daré las añadiduras. Entonces, pero hermanos, ¿por qué nos preocupamos? Dios dice, yo soy tu sanador, pero no le creemos. Y muchas veces oramos, pero la misma preocupación que tenemos no nos deja sanar, porque la preocupación nos enferma más. ¿Por qué estás enfermo? Porque estoy preocupado. ¿No creen, hermanos? ¿Por qué se enferma uno? La mayoría de gente, ¿por qué se enferma de la gastritis? Una enfermedad tan común. ¿Por qué la mayoría? ¿Por qué hay mucha gente enferma de gastritis? No es porque comen tarde. Tal vez es parte, pero la mayoría está enferma porque son nerviosos, porque tienen ansiedad, porque están preocupados. Son enfermedades del alma. Porque no ponemos toda nuestra confianza total en el Señor. Y leemos su palabra, pero hermanos, yo me incluyo ahí. Leemos su palabra, pero seguimos preocupados. Seguimos preocupados y entonces el Señor dice, te estoy dando señales. Te estoy dando señales para que me creas. Entonces miren pues, Proverbios capítulo 3 verso 9, porque decía acá, decía que estas señales hizo el Señor para que creyéramos en Él, o lo que quedó escrito para que creamos en Él. Y después dice que cuando convirtió el agua en vino, mostró su gloria. Y los discípulos creyeron en Él. Hermanos, ahí es primera vez que hay multiplicación de vino. En todo el Antiguo Testamento no van a encontrar multiplicación de vino.
Ya el Señor digamos, el Señor había hecho promesas. Por ejemplo, aquí, Proverbios capítulo 3, verso 9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. A veces no quisiera hablar, hermano. Pero hermanos, miren, este verso: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Dale al Señor primero. Es una orden. No es un te recomiendo, no, es una orden. Y las órdenes simplemente se obedecen. Es una orden. Pero el Señor tan lindo dice en el verso 10: y serán llenos tus graneros. Era lo que decía Isaías cuando leímos: Dios manda la lluvia moja la tierra y la semilla germina y produce. La semilla es grano. Y serán llenos tus graneros. O sea, aquí el Señor dice: te voy a prometer abundancia de grano. Eso es abundancia de pan. Dios lo había prometido. Y entonces dice: y tus lagares rebosarán de mosto. Ahora, ¿dónde se cumplió eso? Abundancia de vino. Mosto es vino. ¿Dónde hubo multiplicación de vino? Antiguo Testamento no hubo multiplicación de vino, pero sí hubo multiplicación de grano. ¿Por qué? La viuda de Sarepta, ella tenía un puñito de harina, grano procesado, un puñito de harina, y tenía aceite también. ¿Y qué hizo el Señor? Multiplicó sus graneros. Hubo multiplicación de harina. La harina no cesó, pero tenía que cumplirse lo de arriba: honra a Jehová, dale al Señor primero. Le dio al Señor primero, y entonces la harina no se acabó, el aceite no se acabó. Hubo abundancia, pero no hubo abundancia de vino. Vemos a otra mujer viuda, la esposa de un profeta. Se muere el profeta y ella se queda endeudada. ¿Por qué? Porque, hermanos, el profeta era un ministro de Dios, pero malo con las finanzas. Era un ministro de Dios y va la viuda, va a buscar a Eliseo y le dice: Señor, tú sabes. Le constaba al otro: tú sabes que tu siervo era un buen hombre, era un buen siervo de Dios, pero nos dejó endeudados. Y ha venido el acreedor a llevarse a mis 2 hijos porque no tengo con qué pagarle. Y entonces le dice él: ¿qué tienes en casa? Y ella le dijo: solo un poco de aceite. Y entonces le dice el profeta: bueno, ve con todas tus vecinas y pide prestadas tinajas. No, y le dijo de una vez: no vayas a pedir poquitas, pide muchas tinajas. Enciérrate en tu casa con tus hijos y con ese aceite empieza a echarlo en las tinajas. Y agarra a ella la cosa de aceite, era menos que esto, y empieza a echar en la tinaja. Y el chorro nunca se acababa. Se llenó una tinaja y le llevaban otra, y le llevaban otra, y le llevaban otra. Y cuando se llenó la última, ella dice: tráiganme otra. Y sus hijos le dicen: ya no hay, mamá. Y el aceite dejó de caer. ¿Por qué muchas veces nosotros, por qué otra vez? Miren, hermanos, es que esto de la lluvia está interesante. El aceite estaba siendo derramado sobre la tinaja, dentro de la tinaja, y era como una lluvia. El aceite caía chorro como
cántaros de agua, dicen por aquí cuando está lloviendo fuerte, ¿va? Caía bastante. Pero cuando se llenó la última tinaja, dejó de caer. Cuando ya no había necesidad, dejó de llover. Cuando ya no había vacío, dejó de llover. Entonces, cuando nosotros no hacemos lo de arriba, no damos, nos llenamos y la lluvia cesa. La lluvia deja de caer porque ya no hay donde echar más. Pero empezamos a dar. Entre más damos, más recibimos. Más damos, más recibimos. Entonces dice Hebreos que bendiciendo te bendeciré. Si tú bendices, yo te bendigo. Dejas de bendecir, ya no te bendigo. Dejas de producir, ya no te envío la lluvia. Dejas de sembrar, ya no te doy semilla para sembrar. Si ya no te doy semilla para sembrar, no te voy a dar pan para comer. De nosotros depende. Pero aquí el asunto era: tus lagares rebosarán de mosto. Entonces ya vimos, hubo abundancia de pan o de grano, hubo abundancia de aceite. Pero ¿dónde encontramos abundancia de vino en el Antiguo Testamento? Hasta ahí, cuando Jesús convierte el agua en vino, ahí se cumplió. Pero para eso nosotros tenemos que creerle al Señor. San Juan capítulo 4, verso 53. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y llega un padre y le suplica al Señor: Señor, te suplico, mi hijo está grave, ¿puedes ir a sanarlo? Y Jesús le dice: yo iré. No vayas, porque yo no soy digno que entres a mi casa, solo da la orden. Y entonces le dice: porque yo tengo gente a mi cargo, y a la gente yo le digo: ve y va, ven y viene. Entonces, ¿por qué no haces tú lo mismo? Dile a la enfermedad que se vaya, y se va a ir. Y Jesús quedó asombrado y dice: ni en Israel he encontrado tanta fe como la tiene este hombre. Vete a tu casa, porque tu hijo ha sanado. Entonces él se fue, y cuando llegó le salen al encuentro: tu hijo vive. ¿A qué hora? Y le dijeron a la misma hora que Jesús le había dicho: vete a tu casa. Entonces dice, el padre entonces entendió que aquella era la hora que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús. Otra señal. ¿Para qué hizo la señal? O sea, otra vez, el milagro no es la señal. El milagro es que creyó él, pero se salvó toda su casa. Entonces el Señor quiere que tú le creas a él, y toda tu casa va a ser transformada. Toda tu casa, porque cuando tú le crees, la bendición llega a tu casa. Entonces por eso dice Hechos también 16:31. Ellos respondieron, porque ellos le habían preguntado: ¿qué haremos para ser salvos? Ellos le contestaron: cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y toda tu casa. En Josué 24:15, Josué le dice al pueblo: y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Miren, la palabra ya fue sembrada en nuestro corazón. Creamos esa palabra. Convirtámonos entonces aquí, como dice acá, en siervos de Dios. Cuando nosotros, y estoy hablando de los que estamos acá, pero tenemos más familia en la casa. Cuando nosotros le sirvamos al Señor con todo nuestro corazón, los demás van a llegar.
los demás van a llegar, porque es promesa de Dios. Es promesa de Dios. Este hombre le creyó al Señor y toda su casa también le creyó después. Entonces es promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Veamos otra señal. San Juan capítulo 2 verso 22. Dice acá: por eso, cuando resucitó de los muertos, aquí estamos apenas en el capítulo 2, todavía empezando está su ministerio, pero se está adelantando ya a lo que va a suceder después. Dice: por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Entonces, hermanos, las señales son también para que creamos en su palabra. Que creamos en su palabra, creamos en su palabra. Esto el Señor quiere, que nosotros pongamos toda nuestra esperanza en lo que Él ha dicho. Y por eso se quedó escrito. Por eso dice: hizo muchas señales, pero solo algunas cosas se escribieron para que creamos. Para que creamos. Entonces dice 2 Timoteo capítulo 3 verso 16: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que el Señor quiere. San Juan capítulo 2 verso 23. Cuando estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, hermanos, cuando Jesús convirtió el agua en vino, fue como decir un día, 2 días antes de la Pascua. Jesús convierte el agua en vino y entonces está próxima a la Pascua. Ahora dice: cuando estaba en Jerusalén, ya durante la Pascua, o sea, estamos hablando de unos 2 días después de haber convertido el agua en vino, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. ¿Pero por qué? Porque habían visto cómo Jesús convirtió el agua en vino y vieron más señales y entonces creyeron en Él. Pero mis hermanos, dice el verso 24: pero Jesús, por su parte, no se confiaba a ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Jesús conocía a la gente, hermano. Cuando alimentó a los 5,000, ¿qué pasó? Todo el mundo lo empezaron a seguir. Y entonces Jesús dijo: esta gente me sigue. ¿Cómo diría la versión antigua? Estos me siguen porque les doy de hartar. La gente me sigue porque les doy de comer, no porque creyeran en Él. Estaban buscando las añadiduras. ¿Qué buscamos nosotros del Señor? ¿Qué esperamos nosotros de Él? Pregunto: ¿a qué venimos hoy? ¿Por qué se hacen los servicios? ¿Qué es un servicio? ¿Qué es un culto? Solo la palabra culto, ¿qué significa? Es adoración. ¿A qué venimos? A darle. Venimos a adorar. Venimos a servirle. Venimos a rendirle alabanza. Venimos porque reconocemos que Él es Dios y que se merece toda la gloria, toda la honra. Pero hermanos, no toda la gente viene con esa misma intención. Se los puedo demostrar con videos. No, hermanos, ¿han visto ustedes la gente que va a las iglesias? ¿Y qué está haciendo la iglesia? Sí, ¿y qué pasó? Qué bueno, qué alegre. Sí, es que mi mamá está grave en el hospital, voy para pedir que Dios la sane. Y de plano ponen su petición, la iglesia ora
el Señor responde y sana. Y después los encuentra uno: ¿estás yendo a la iglesia? Ah, no. ¿Y tu mamá cómo está? Para la gloria de Dios está bien, dice. Sanó la mamá, se olvidaron de la iglesia. ¿A qué fueron a la iglesia? Solo a buscar algo, un beneficio. Entonces el Señor dice, pero el Señor los conocía. Sabía lo que había en sus corazones, sabía por qué los seguían. Entonces, miren pues, el poder de la palabra en sus discípulos secretos. Espero que no haya ningún discípulo secreto aquí. Pero aún en los discípulos secretos, la palabra tiene poder. ¿Por qué? Porque la palabra no regresa a Dios vacía. La palabra que Dios envía no va a regresar a Él sin haber hecho la obra que tiene que hacer en nosotros. Entonces, cuando Jesús te habla, cuando Dios te habla, cuando Dios pone su palabra, su semilla en tu corazón, esa semilla se va a quedar ahí, se va a quedar ahí, y en algún momento va a germinar y va a tener que dar fruto. Esa semilla en uno de los profetas, el Señor le habló: dile a mi pueblo, dile a mi pueblo. Pero ¿qué le tenía que decir al pueblo? Los iba a reprender. Y cada vez que el profeta le hablaba al pueblo, hermanos, lo metían a la cárcel, lo golpeaban, lo dejaban amarrado en el puro sol, y después en la noche en el frío, en el sereno, hasta que él dijo: ya no voy a hablar, ya no voy a decir nada. Y el Señor dice: ve y dile a mi pueblo esto y esto y esto. Y se hizo loco. Y el Señor le volvió a hablar: ve y dile esta otra cosa. Y él se hizo loco. Y de repente esa palabra se comenzó a convertir en fuego dentro de sus huesos. Y entonces, cuando ya sentía ese fuego adentro, tuvo que decir: voy a hablar, porque si no hablo me voy a consumir por dentro. Cuando Dios habla, no podemos callar. Cuando Dios habla, algo va a suceder. Como aquel canto que dice, ¿verdad? Donde Cristo pasa, algo va a pasar. Entonces el Señor nos habla a nosotros. Y quizá alguna vez nosotros mismos hemos dicho: no voy a hacer nada. Puede ser que nos esté hablando y nos diga: háblale a fulano y dile que deje de hacer lo que está haciendo. Puede ser que otras veces nos hable a nosotros mismos y nos diga: vuélvete a mí o me vas a conocer. Y nosotros decimos: de seguro es mi alma. Otras veces, como dice la palabra, nos volvemos de dura cerviz y no obedecemos. Pero esa palabra, mis hermanos, tarde o temprano va a dar fruto. Entonces, miren pues, discípulos secretos. ¿Habrá algún cristiano de la secreta aquí? San Juan capítulo 3, verso 1. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Había un hombre llamado Nicodemo. Era uno de los maestros principales. Era uno de los maestros más famosos entre los judíos. Y entonces dice el verso 2: este vino a Jesús de noche, cuando nadie lo miraba, y le dijo: Rabí. Por cierto, Rabí le está diciendo: mi maestro. Pero Rabí es decirle a alguien maestro dándole honor, como decir: tú eres, pero
buen maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, tienes que nacer de nuevo. En Mateo capítulo 18 verso 3 dice: y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cómo son los niños? Cuando llega una visita a la casa, ¿qué dicen los niños? Estoy hablando de niños de 4 o 5 años. De repente dice el niño: mi papá dice que usted es un mentiroso. Porque los niños no están pensando en si se va a enojar, si se va a molestar. Son sinceros. Los niños se pelean con sus hermanitos, hermanos, se sacan sangre, le hacen lo que sea. 5 minutos después se están abrazando. Si no os hacéis como niños, ahí dice: no entraréis en el reino de los cielos. ¿Alguna vez has tenido una duda y no preguntas porque te da pena? ¿Cómo son los niños? ¿Y por qué? Preguntan hasta que lo cansan a uno, ¿eh? ¿Y por qué? A ellos no les importa que les digan que no saben. Preguntan porque no saben. Y nosotros: ay, ¿qué va a pensar que no sé? Entonces el Señor le dice: tienes que nacer de nuevo. Regresando a Juan capítulo 3 verso 4, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre, siendo ya viejo, puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere, y entonces aquí le dice, el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces el Señor lo que está diciendo es: tienes que nacer de nuevo. Pero ¿cómo es eso de nacer de nuevo? Tu espíritu está muerto. Estás muerto espiritualmente. Tienes que nacer del espíritu, resucitar. Tienes que nacer del agua. Es también del espíritu, de la palabra. Cuando Juan el Bautista predicaba, todos se bautizaban. Es decirle al mundo: yo dejo el mundo y voy a seguir a Cristo. En el verso 8 dice, el Señor le dice de esta manera: el viento sopla donde quiere, y aunque oyes su sonido, no sabes de dónde viene y a dónde va. Así son todos los que nacen del Espíritu. Entonces, cuando tú nazcas del Espíritu, vas a dejar de hacer tu propia voluntad. Vas a ser como es el viento. Así como el viento se lleva algo pequeño, ¿verdad? Una mota, se lo lleva para donde sea. La mota no puede decidir para dónde quiere, sino a donde se lo lleva el viento. Es lo mismo que nos dice a nosotros. El Espíritu te va a guiar y te va a llevar por donde el Espíritu quiera. Dice San Juan capítulo 21 verso 18. Se lo dicen a Pedro: te aseguro que cuando eras más joven te vestías para ir a donde querías, pero cuando seas viejo, cuando seas maduro,
extenderás los brazos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Cuando hayas nacido de nuevo y hayas madurado, el Espíritu Santo te llevará a donde Él quiera llevarte. Y tú solamente vas a extender las manos y vas a decir: Señor, llévame a donde tú quieras. Amén. En San Juan capítulo 3 verso 9 dice: respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes? ¿Saben lo que pasó, hermano? Aquí Nicodemo, siendo Nicodemo un maestro de la palabra, un maestro de la ley, Jesús le habló. Nicodemo, realmente Nicodemo entendió. Nicodemo entendió, pero le preocupaba más que iban a decir los demás judíos. Si él era un personaje importante en la religión, en la iglesia, él era un maestro, y que después digan: anda siguiendo a Jesús. Le importaba más eso. Entonces aquí solo escucha y se va. Pero dice Romanos capítulo 10 verso 8: mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. ¿Dónde está la palabra? En tu boca y en tu corazón. Dios ha puesto su palabra, la ha puesto en tu boca, la ha puesto en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿En qué consiste esa palabra? Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Miren, esto es importante que lo diga. Yo sé que aquí, espero yo, el 100% somos hijos de Dios, pero yo quiero que lo analicemos. Dice, esta es la palabra que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Verso 10: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No es suficiente solo: es que yo creo que Dios existe. Yo creo pero sin hablarlo, sino en la mente y en el corazón. Yo creo que Jesús vino a dar su vida por nosotros a la tierra y derramó su sangre. Yo creo eso. Pero ¿lo has confesado con tu boca? Porque aquí dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero hay que confesarlo con la boca para ser salvos. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Entonces tenemos que creer. Ahora, ¿qué pasó por el tiempo, mis hermanos? Nunca me alcanza el tiempo. ¿Qué pasó con Nicodemo? Nicodemo se fue. Pero ¿dónde está el poder de la palabra? Entonces vamos a ver acá. Jesús ya fue crucificado, y podríamos decir: Nicodemo se perdió. Pero en San Juan capítulo 19 verso 39, Jesús fue crucificado y ya murió. Y aquí dice, mejor desde antes, pero es que aquí me menciona otro que no les mencioné, pero es necesario que se lo... Ay, Dios mío, ¿qué hago? Aparece otro discípulo secreto, José de Arimatea. Se los voy a leer rapidito. Vamos a ver dónde empieza José de Arimatea. Marcos capítulo 15 verso 43. José de Arimatea, miembro noble del concilio, de los que condenaron a Jesús, que también esperaba el reino de Dios.
José de Arimatea esperaba el reino de Dios, pero no quería que los demás se dieran cuenta. Pero ahora ya el Señor ya murió. Dice el verso 44. Pilato se sorprendió ya que bueno, ¿dónde íbamos? Es que no les terminé de leer. Dice: José de Arimatea, miembro del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Aquel discípulo secreto, aquel discípulo que no quería que la gente se diera cuenta, ahora que Jesús ya está muerto, yo digo que él dice: pero si todo lo que él predicó era cierto, pero ahora lo mataron. Pero él diría: yo recuerdo que él dijo que va a resucitar. Y entonces ya no le importó. Y va a buscar a Pilato y le dice: quiero el cuerpo de Jesús. Y entonces dice en el 44: Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto, e informado por el centurión, dio el cuerpo a José. Verso 46: el cual José, ¿verdad?, compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana, lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, la madre de José, miraban dónde lo ponían. En el capítulo 19, verso 39. También Nicodemo, aquel que se había ido, dice: también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y aloes, como 100 libras. Hermanos, ese perfume es carísimo. Son 100 libras, no es un poquito. Si lo que llevó María cuando ungió los pies de Jesús y rompió un frasco de alabastro que costaba, hermanos, 300 denarios, eso no es nada comparado con lo que le lleva aquí ahora. ¿Por qué? Porque un hombre que había, digamos, que había rechazado a Jesús por el qué dirán, ahora no le importa gastar un dineral para irlo a ungir si ya está muerto? Pero él sabe que Jesús va a resucitar, y entonces ahora ya no le importa. ¿Por qué no le importa? Porque la palabra que Jesús le sembró dio fruto. La palabra tiene poder, y aunque ellos, José y Nicodemo, estos dos hombres, aunque eran, hermanos, eran discípulos secretos, pero la palabra los transformó. Entonces, que esa palabra nos transforme a nosotros, que esa palabra nos haga a nosotros cambiar y no seguir iguales. Entonces sigue diciendo la palabra: tomaron pues, ya los dos hombres, tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí. Bueno, vuelvo a leer el versículo que estaba, pero ahí vemos que había llegado de noche. Dice también Nicodemo, que antes había visitado a Jesús. La cosa es, vemos un antes y un después. Nicodemo es el que compró un sepulcro nuevo para Jesús. Dice la palabra, hermanos, no se los leí, pero es que de verdad, Isaías 53:9: y se dispuso con los impíos su sepultura. ¿Por qué? Porque en medio de dos ladrones. Satanás quería que Jesús muriera y quedara entre los impíos, pero no se quedó ahí. Dice la parte ahí, vamos a ver: mas con los ricos fue su sepultura.
porque Nicodemo había comprado una sepultura nueva donde solo los ricos se podían enterrar, y ahí fue sepultado Jesús. Hay otro pasaje que no sé si lo voy a encontrar algún día, pero lo que decía la palabra era que él no fue contaminado. Aunque se dispuso que muriera entre los impíos, pero Dios no dejó que su cuerpo fuera contaminado. ¿Por qué? Porque al morir él en una cruz, junto con los ladrones, los que morían en una cruz los quitaban de la cruz después ya muertos y los tiraban en una fosa común junto con todos los demás muertos. Pero Jesús no fue ahí. Ahora, la palabra tiene que hacer efecto en nosotros. La palabra jamás va a regresar vacía, pero depende de nosotros ser como ellos, que hasta el último momento decidieron buscar al Señor, o ser ahora: si oyeres hoy tu voz, no endurezcáis vuestro corazón. Gracias, Padre amado, gracias, Señor, por tu palabra. Sella esta palabra, Señor, en cada corazón. Que esta palabra se haga rema, Señor, porque tu palabra jamás va a regresar vacía. Hará la obra en nosotros. Yo te pido, Señor, que nosotros seamos sensibles a tu palabra, en el nombre de Jesús. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén, amén